Bendiciones, mis amados hermanos y todos los que van a escuchar y ver este video. Es un placer, un privilegio saludarles una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por su bendición, por su gracia, por su misericordia, porque dice la palabra en Lamentaciones, bendito sea el Señor, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Bendito sea el nombre del Señor, es un privilegio poder saludarles donde quiera que nos vean, ¿verdad? Tal vez por la mañana, por la tarde o por la noche. Dios le bendiga rica y abundantemente. Estamos agradecidos con Dios por su misericordia, como lo decíamos, y queremos compartir con usted una palabra de parte de Dios que sé que le bendecirá. Tal vez usted se encuentre en una situación como la que se encontraba Job, donde no entendía, donde muchas veces por causa del dolor, de la tristeza o de la frustración, de la ansiedad, de las dificultades por las pruebas que ha pasado y por las situaciones que ha enfrentado que tal vez no entiende, ha cuestionado muchas veces, ¿verdad? A Dios incluso como le tocó a Job, hasta que Dios, ¿verdad? Le hizo ver que Él es Dios, Él es soberano y Él no le tiene que dar explicaciones al ser humano, a ningún hombre ni a ninguna mujer, porque Él hace todo lo que hace y Él lo hace perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en esta ocasión quiero hablarle acerca de un aspecto de la providencia de Dios. Hemos estado compartiendo en nuestra iglesia acerca de la providencia, lo que significa la providencia de Dios. Bendito sea el Señor. Y uno de los aspectos de la providencia, o más bien los tres son, primero, número uno, preservación, número dos, provisión y número tres, gobierno. Que Dios preserva la vida de su pueblo, la vida de sus hijos. Así como Dios ha preservado a Israel a través de la historia, así Dios preserva a su iglesia a través de los tiempos. Muchos y muchas han tratado de destruir la iglesia inspirados por el mismo diablo, pero déjeme decirle que no han podido porque el Señor Jesús dijo claramente que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. También dice la palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Bendito sea Dios. Y muchas promesas en la palabra de Dios y muchas palabras que bendecirán nuestra vida y nos mostrarán cómo Dios preserva a su pueblo, cómo Dios preserva a los suyos y guarda a los escogidos para que no nos perdamos, sino que aquel día podamos, bendito sea el Señor, verle cara a cara en su presencia, ya sea que a través de la muerte o a través del arrebatamiento podamos estar con el Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hemos tratado estos dos puntos y quisiera compartirle acerca del gobierno de Dios. Decíamos que Dios preserva a los suyos, Dios preserva a su pueblo y Dios lo va a preservar a usted para el propósito que Él ha determinado, como lo dice en la carta a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Bendito el Señor también, lo que es la provisión que Dios provee, que Dios siempre le va a suplir todo de acuerdo a su voluntad y propósito. Dice la palabra que no, dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios se ocupa de los suyos, Dios se ocupa de proveerle a los suyos. Así que si usted está pasando por una necesidad, por una situación donde necesita la provisión de Dios, donde necesita, ¿verdad?, que Dios le provea en alguna determinada situación y está preocupado, está angustiado por ello, déjeme decirle de parte de Dios que no se angustie ni se preocupe, sino que confíe en la providencia de Dios, que Dios le va a proveer, porque Dios provee para los suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que si los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas, como vuestro Padre que está en los cielos, dice el Señor, no le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, como Él no le dará todas las cosas. Bendito sea Dios. Así que confíe en la provisión, en la preservación de Dios hacia su pueblo. Ahora, lo que nos tiene aquí en esta ocasión es acerca del tercer aspecto, el gobierno de Dios. Bendito sea el Señor. El gobierno de Dios, como le decíamos, es uno de los aspectos de la providencia, porque además de preservar y proveer para su creación, para sus hijos, para su pueblo, dice la palabra que Dios incluso alimenta a las aves del campo, perdón, de los cielos y las bestias del campo. Viste los lirios del campo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto más, dice, no os dará a vosotros?
hombres de poca fe, ¿acaso no valéis vosotros más que todos ellos? Bendito sea el Señor. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, además de eso, Dios, el Todopoderoso, gobierna sobre el mundo, sobre todo. Bendito Dios, no hay nada fuera del gobierno de Dios. Por eso una de las frases del Padre Nuestro es: tuyo es el reino, oh Señor, tuyo es el reino. De Dios es el gobierno sobre todo, incluso el mal, incluso el diablo, los demonios, todo lo creado está bajo el gobierno de Dios y obedecen a su voluntad. Bendito sea el Señor. Dado que Jehová es soberano, los acontecimientos históricos se desarrollan bajo su voluntad. Bendito Dios. Mire lo que dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra de Dios así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Bendito Dios. Aquí vemos que no hay hombre, por mucha autoridad que tenga en este mundo, por mucha, ¿verdad? Mucho poder político, económico o cualquiera que sea, que esté fuera del gobierno de Dios. Dios es el que pone y el que quita reyes. Bendito Dios. Aquí en el libro de Daniel lo podemos ver claramente en la historia del rey Nabucodonosor. Cómo Dios no solamente lo levantó, sino que también lo derribó por su altivez. Bendito sea Dios. Y una de las palabras que le dijo a través de Daniel es que Dios gobierna sobre el reino de los hombres. Bendito Dios. Él muda los tiempos, Él quita y pone reyes. Bendito Dios. Y este rey, por su soberbia, fue abatido y fue puesto con las bestias del campo, hasta que dice la palabra de Dios, el rey Nabucodonosor testificando: hasta que alcé mis ojos y reconocí que Dios es el Todopoderoso, me fue devuelta la razón. Cuando el hombre se rebela contra el gobierno de Dios, sufre graves consecuencias. Pero también cuando el hombre se humilla delante de la presencia de Dios, puede ser perdonado, puede alcanzar la misericordia de Dios, porque Dios, amado hermano, amigo que me escucha, es misericordioso. Dios es maravillosamente misericordioso. Y Él, cuando el hombre se humilla, ya puede ser el más perverso de los hombres. Si el hombre se humilla y reconoce que es pecador y cree en Jesucristo, cree que Dios es el Todopoderoso, Él le perdona, Él le auxilia, Él le restaura. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí vemos en la palabra de Dios claramente cómo este hombre fue, ¿verdad?, abatido por causa de la soberbia. En el versículo 34 del libro del cuarto capítulo de Daniel dice así: mas el fin del tiempo yo, como Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Oiga bien. Y mi razón me fue devuelta. Mientras el hombre camina en rebeldía contra el gobierno de Dios, el hombre es como un animal sin entendimiento. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 42 que no seamos, o el 32, que no seamos como el mulo ni como el caballo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con un lazo para que se acerquen a ti, porque si no, no se acercan. Entonces, cuando el hombre no reconoce el gobierno de Dios, cuando el hombre se atreve a decir que Dios no existe, cuando el hombre se atreve a rebelarse contra el gobierno soberano de Dios, el hombre es completamente como un animal sin razonamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí este hombre dice que alzó sus ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Oiga las palabras de este hombre cuando usted reconoce el gobierno de Dios, pero no espere que le pase como a este hombre, que a la mala tuvo que reconocer, después de que, como decimos, mordió el polvo, bendito Dios literalmente, entonces fue que se dio cuenta de que Dios gobierna sobre el reino de los hombres, que no hay reino, que no hay hombre más que tenga más autoridad ni poder que su creador, bendito el Señor. Y este hombre fue humillado y fue, ¿verdad?, mordió el polvo, como le decíamos, por causa de su rebeldía y su soberbia. Pero no espere usted a que le pase eso. Antes, mejor sea obediente y reconozca que Dios tiene el dominio y el poder sobre todas las cosas, lo bueno y lo malo. Bendito sea el nombre del Señor.
Y dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, oiga bien, es sempiterno, es decir, eterno, para siempre, y su reino por todas las edades. Bendito Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Oiga bien, no hay nadie que pueda cuestionar a Dios. No hay nadie que pueda decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y si lo está haciendo, pídale perdón a Dios mejor, arrepiéntase. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decirle a Dios qué hace. Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Pregunta la palabra de Dios. Dice que no hay quien detenga su mano. Él hace como Él quiere. Bendito sea el Señor. Y entonces dice la palabra, al mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Mire usted, cuando el hombre reconoce a Dios, que Él es Dios todopoderoso, que no importa lo que usted tenga en este mundo, le pertenece a Dios, su vida le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios, entonces Dios exalta al hombre, porque dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el que se exalta será humillado, mas el que se humilla será exaltado. Bendito Dios. Entonces aquí vemos las dos caras de la moneda. El hombre que reconoce a Dios es exaltado. El hombre que se rebela contra el gobierno de Dios es abatido. Bendito sea el nombre del Señor. Y las palabras que sigue diciendo en el último versículo de este capítulo es hermoso. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderos y sus caminos justos, y él puede humillar a los que caminan con soberbia. ¿Qué lección nos deja la historia de este hombre? Que Dios tiene el gobierno sobre todo, que nosotros, por difícil que sea la situación, no podemos cuestionar a Dios. ¿Con qué nosotros le podemos pagar a Dios la salvación? ¿Con qué nosotros podemos argumentar contra Dios? Con nada, porque Él es el dueño de todo y de todos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, ahí donde leíamos que Él está sobre los reinos y su reino es eterno. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces el gobierno de Dios es el aspecto, un aspecto de la providencia. Dice en Crónicas 29:11, primer libro de Crónicas 29:11 y 12. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria preceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Qué hermosa palabra. Bendito sea Dios. Reconocer estas cosas, ¿verdad? Reconocer que sobre nuestra vida está el gobierno de Dios. Que nada de lo que pasa en nuestra vida es producto de la casualidad, que lo bueno que pasa en nuestra vida es porque Dios lo ha determinado así, pero también lo malo, lo que a nuestro parecer es malo, bendito Dios, también viene de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo permite. En el libro de Job también encontramos, ¿verdad?, muchas pinceladas acerca de este aspecto de la providencia de Dios, el gobierno. Dice que él fue quien le dio permiso al diablo para ir en contra de Job. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control aún de Satanás. Bendito sea Dios. Y él, lo tremendo de Job, que a pesar de todo lo que pasó, dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que él glorificó y adoró a Dios, porque sabía que Dios es el que gobierna, el dueño, el soberano de todas las cosas, y él hace como a él le place. Bendito Dios. El gobierno de Dios es sobre todo y sobre todos. Y tanto lo bueno como lo malo, Él lo gobierna. Nada puede suceder sin que Él lo permita. Él tiene control aún de lo malo, mas no hace lo malo. Esto es importante que usted lo entienda. Dios permite cosas malas a veces
pero de eso Dios saca cosas buenas y Él no hace el mal. Bendito sea el Señor, porque no hay maldad en Él, pues Él es puro, santo, no se puede relacionar en ninguna manera con la maldad, ni es propulsor de la maldad. Bendito el Señor. Dice el libro de Santiago o carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Oiga bien, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, bendito el Señor, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias. Esta palabra concupiscencia significa de sus propios deseos carnales. Bendito Dios, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí vemos que Dios, ¿verdad? De Dios procede lo bueno, la buena dádiva, los buenos dones. Dios permite lo malo, como lo decíamos, pero no es el autor del mal. Él no hace lo malo. Bendito sea el Señor. Sin embargo, Dios permite lo malo para impulsar un propósito determinado. Vea lo que dice Génesis 50, versículo 19 al 21. Dice, y le respondió José, diciendo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Muy tremenda la historia de José, pero este versículo es maravilloso. Dice que Dios cambió el mal por bien, que Dios sacó de todo lo malo, Dios lo tornó en bien, como dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, oiga bien, y sabemos, o sea que usted no debe cuestionar, no debe preguntar cuando viene algo malo a su vida, cuando viene algo difícil, algo que usted no entiende, usted no debe ni siquiera renegar contra Dios, usted debe saber esto, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otra versión dice, todas las cosas obran para bien. Entonces, ese es el gobierno y el control que Dios tiene de todas las cosas. Que aún de las cosas malas, Dios las puede tornar en bien. Como le decíamos, la historia de José, los hermanos lo vendieron, lo quisieron matar. Sin embargo, dice, es malo, claro que es malo, pero dice la palabra de Dios que José les dice aquí al final, les dice, el mal que ustedes me hicieron, Dios lo cambió en bien. Dios lo utilizó con un propósito, con el propósito de salvar muchas vidas. Bendito Dios. Entonces, lo malo que viene en nuestras vidas, en el momento tal vez no lo entendemos, pero debemos de saber que a los que aman a Dios todo nos ayuda para bien. Entonces, eso malo que ahora parece, después veremos el resultado y diremos, gracias Señor porque permitiste esto y ahora yo puedo ver estas bendiciones en mi vida. Ahora puedo ver estos resultados. Si José nunca había sido vendido, nunca hubiera sido gobernador de Egipto. Si José nunca hubiera estado en la casa de Potifar como esclavo, nunca hubiera llegado a ser gobernador de Egipto, si no hubiese pasado por la cárcel, si no hubiese Dios desarrollado sus dones y sus talentos a través de estas dificultades, como la mayordomía, como la administración. Bendito Dios, como fue en la casa del egipcio de Potifar, aprendió a administrar, aprendió la mayordomía, la perfeccionó en la cárcel, siendo encargado de todos los presos. Bendito Dios, y aún así también sus dones espirituales de sueño y interpretación de sueños. Y esas interpretaciones lo llevaron
a la casa de Faraón, al palacio, bendito Dios, donde Dios lo estableció y lo puso, porque Dios tenía un propósito desde el momento antes que José naciera, tenía un propósito para él, así también tiene un propósito para ti. Así que si has estado frustrado y triste y decepcionado, tal vez de Dios, déjame decirte que esta palabra es para ti. Todo obrará para bien y lo que ahora parece mal, Dios lo cambiará para tu bien. Bendito Dios, solamente sé fiel, solamente no reniegues, confía en Dios, confía en la palabra de Dios, porque Dios nunca miente. Bendito sea el Señor. Y no solo Dios creó todas las cosas y le fijó un destino y un propósito y un rumbo y dijo, no, que suceda así, ya no. Dios está en cuidado de todas las cosas. Bendito sea el Señor. Dios todo tiene en sus manos. Su gobierno es sobre todo y sobre todos. Y el versículo, el Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Oiga bien, Dios es poderoso para hacer todas las cosas y no solamente eso, sino que lo hará en ti y lo hará en mí. Si seguimos creyendo, si seguimos fieles al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y Él ha determinado todas las cosas y les ha fijado un principio y un final. En su gobierno, Dios ha determinado un principio y un final. Como así las plantas nacen, crecen, reproducen y mueren, así todo en esta tierra tiene un principio y un final. Aún las vidas, aún todo tiene un principio y un final. Pero lo que permanece para siempre es aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que confían en el gobierno de Dios y se acercan al reino de Dios y le dicen al Señor, acepto tu gobierno sobre mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Así que te dejo con este versículo, bendito el Señor, que leímos en Génesis 50. 10, versículo 19 al 21, y le respondió José, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios encaminará el mal que te hayan hecho en bien. Dios encaminará el mal que pasaste en tu vida, tal vez en tu juventud, en tu niñez, tal vez lo estás pasando ahora. Déjame decirte que Dios tiene el control porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores y gobierna sobre todo. Él les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido entregaros el reino. Bendito Dios. Dios gobierna sobre todos y sobre todo. Bendito Dios. Así que nada está fuera de las manos de Dios. Confía en Dios. No te desalientes ni te desanimes, sino agárrate de la palabra y las promesas de Dios para que seas fortalecido y vas a ver la gloria de Dios. Y lo malo de ahora, Dios lo tornará en bien a tu favor para su propósito eterno en ti. Bendito sea el Señor. Yo espero que esta palabra, este mensaje sea de bendición para tu vida y que tú lo pongas por obra y que lo compartas. Bendito Dios, ¿sabes? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Predicador Caleb Tabora Oficial, y síguenos en nuestra página de Facebook, Caleb Tabora Ministry. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y será hasta la próxima. Bendiciones.